Víctor Andrés Ponce nos acompaña para un poco intercambiar ideas a propósito de este cambio ministerial, de esta renuncia y designación de nuevo gabinete. Víctor Andrés, buenas noches, gracias por estar con nosotros, gracias por tu paciencia, nos has acompañado toda la ceremonia. Tus impresiones de esta crisis y de su solución. Bueno, la crisis ya sabemos por qué se origina, esta denuncia de Panorama, esta grabación. Prácticamente no era sostenible la presencia del señor Cornejo, la continuidad en el gabinete. El gobierno tenía que dar una demostración explícita de que no participaba de este tipo de hechos, y al margen de que el señor Cornejo haya tenido o no que ver con este hecho, tenía que asumir la responsabilidad política. Era, digamos, era una bomba de tiempo para el gabinete. Pero a esto se ha sumado, ¿sabes qué? La coyuntura en el Congreso. Claro, se ha sumado la coyuntura en el Congreso, pero además, creo yo, una especie de escenario en el cual el relevo de Cornejo estaba planteado, estaba sobre la mesa en el país, ¿no? De alguna manera, aunque quizás sea algo polémico lo que voy a decir, Cornejo fue adquiriendo una autonomía en su gestión. Juego propio. Juego propio, ¿no? Evidente juego propio. Se reunía con grupos de periodistas, se reunía con partidos políticos, estaba empezando a desarrollar una interlocución propia con los demás actores de la sociedad. Y eso molestaba mucho a la pareja presidencial, pero algo más, digamos, el tema de la desaceleración económica y todo eso. Crucial, ¿no? Claro, planteaban algún nivel de necesidad de cambio en el gabinete este 28 de julio, ¿no? Pero esto no es un cambio real, ¿no? Claro. Lo que ha sucedido es que eso que estaba ahí, estaba en los rumores, en las especulaciones, se ha gatillado con esta denuncia. Pero paradójicamente, digamos, tú tienes un país que se desacelera económicamente. Tienes un gobierno con una popularidad en descenso que en muchos casos puede alarmar, ¿no? Incluso hablemos desde el lado del oficialismo, la propia candidatura de Nadine Heredia se ha inviabilizado por este descenso de popularidad, y uno de los grandes temas es el tema de seguridad ciudadana y de desaceleración económica. Entonces, si tú tienes este escenario, hay dos posibilidades para apostar a un recambio de gabinete. Uno es a un gran técnico o a un gran político, ¿no? Con juego propio, un Bobby Dañino, un Kuczynski, un Del Castillo, a gente que tenga... Digamos, eso era lo correcto, eso es lo que haría cualquier persona que está en... una situación como la que estamos. Claro, ¿no? Pero no ha sucedido eso. Entonces, estamos asistiendo al primer gabinete, digamos, con el color nacionalista. Es una primer ministro del partido. Si no conociéramos la historia de cómo Nadine Heredia influye en el Consejo de Ministros, podríamos decir, ¿te acuerdas en esas épocas donde decíamos en los gabinetes apristas, ahora hay más aprismo que alanismo? Bueno, uno podría decir ahora hay más nacionalismo, pero no es así, ¿no? Para empezar, porque no es partido político. Claro, pero en segundo lugar porque Nadine Heredia, digamos, la influencia de la señora Nadine Heredia queda en evidencia en cada hecho y en cada acto del gobierno. Ahora se ha vuelto a ratificar. Mira, claro. ¿Tú crees, Víctor Andrés, que con este cambio en el gabinete y con lo que se pretende hacer con Ana María Solórzano, yo tengo mis dudas si van a obtener los votos, Nadine Heredia obtiene más poder o más bien su poder se socava? No, mira, yo creo que lo principal es entender que eso ya no corresponde, ese tipo de la manera como se está organizando el gobierno, ya no corresponde a un político de fuste. Ya no. O sea, definitivamente, digamos, desde el punto de vista del análisis, no corresponde a un político que ve el país, que ve la desaceleración, que quiere enrumbar el país hacia el 2016 en una ruta, que quiere establecer algún nivel de relación con el Congreso o el Parlamento, más allá de las relaciones que conocemos. Ya no. Se ve más bien una conducta errática, creo yo, que es producto del ensoberbecimiento del poder, ¿no? Mira... ¿Qué es lo que tú crees que hay en el caso del señor Heredia? En general, en la conducta del gobierno. Porque mira el caso del Congreso, ¿no?
¿Cuál es la razón para persistir en una candidatura De choque. de choque, pero además que te divide, Internamente. te crea una escisión en la bancada? Es la antipolítica total. Pero entonces, ¿cómo se puede...? Eso ya, No, eso ya no es la política. Eso, o sea, no es un error para ti. claro, eso ya es... ¿Pero qué podría No, explicar eso? Lo que creo que es un ensoberbecimiento del líder o de la lideresa que quiere... Ese encaprichamiento que el presidente Humala ayer ha negado. Así es, digamos. que quiere demostrar en cada momento o subrayar en cada momento que es el que manda. La cosa es tan grave, mira, ayer o estos días, no sé si fue ayer, anteayer, el presidente Humala dijo, se ha decidido por centralismo democrático. Lo que olvida el presidente Humala es que el centralismo democrático es una teoría que sistematizó Lenin en 1905 en un famoso libro que se llama El Quehacer, que es la estrategia organizativa de los bolcheviques para tomar el poder, Así es. en la cual la democracia está centralizada a un centralismo. Así Es decir, si esa es su teoría organizativa de partido, más claro no canta el gallo, Así es. ¿no? Ese es el esquema autoritario del comunismo cubano, Así ¿no? es. Entonces tú ves a, digamos, unos estilos que no se corresponden pues con el sistema democrático, con los contrapesos, con el esquema de libertad de prensa, con las acciones y reacciones de una sociedad abierta. Y todo eso está quedando en evidencia. Pero lo más triste, ¿sabes qué? Es que de una u otra manera tenemos que hacer todos los esfuerzos para llegar bien el 2016. Paradójicamente, ¿no? Los peruanos de buena voluntad tenemos que decir que el gobierno no fracase, que la señora Ana Jara triunfe, que el paquete funcione, porque si la economía se sigue desacelerando, la seguridad ciudadana se sigue desbordando, lo que vamos a tener es una sociedad nuevamente el 2016 en la que un aventurero o los aventureros, Outsiders de cualquier color o claro, tipo pueden podrían aparecer. estar, digamos, sobre la ¿Ves mesa. en ese mismo esquema algún riesgo de que a este gobierno le salga algún tipo de colmillo autoritario justamente como una alternativa de desesperación ante este panorama que estamos describiendo? ¿O tú crees que Madrid van a tratar de llegar como sea y a cualquier precio al 2016? O a cualquier costo, mejor dicho. Yo creo que digamos, el presidente Humala, la señora Heredia, no tienen una formación y una tradición democrática, ¿no? O sea, dialogante, no vienen de una escuela política democrática. En la política, el jefe que manda tiene que obedecer. Aya de la Torre obedecía, aunque parezca mentira. Belaúnde obedecía, pero al final obedecían de tal manera que eran los jefes indiscutibles, ¿no? Entonces, eso es la democracia. Ellos no entienden eso, se parecen mucho a Fujimori, ¿no? Son más cercanos a Fujimori y a Odría que a, claro, entonces, que a otro tipo de líder. Tú ves ahora un gabinete en el que, bueno, la señora Ana Jara es una persona con más aptitudes políticas, más dialogante. Sí, se le nota. Con más iniciativa, ¿no? Si no estuviera detrás la señora Heredia, uno diría, es la primera vez, es la tercera vez de los 6 gabinetes en que podría haber un ministro con juego propio. Con juego propio, ¿no? Uno fue Lerner, el señor Lerner, con el cual discrepamos, pero era verdad, sí, ¿no? El otro fue el señor Valdés, pero con el que colisionaba permanentemente. Bueno, y los otros ministros, bueno, Villanueva fue la expresión. No duró nada. Y Cornejo intentó hacerlo. Claro, entonces digamos, el 6º gabinete podría parecer con un mayor juego, pero no es así. Mira esa simbología, ¿no? En la juramentación de Palacio, ¿no? El ministro es un hombre investido de autoridad y poder por la Constitución, porque, digamos, es el responsable político de los actos del presidente. Así es. Por eso tiene que tener poder político. Eso no es arbitrario, no es un capricho. Tiene un sentido. Claro. O sea, si el ministro no refrendara los decretos supremos del presidente, no tuviera la institución del refrendo, no sé, el ministro sería un funcionario, un burócrata más. Entonces, el ministro está investido de autoridad política. El ministro que no tiene poder no es un ministro, no está de acuerdo a la Constitución, no continúa con las tradiciones democráticas. Entonces, tú ves ahí un escenario en el cual, digamos, los ministros rodean
a la señora Nadine Heredia, ves a la señora Najara conversando. Que son su verdadera fuente de poder. Claro, claro, uno puede decir, mira, digamos, ¿por qué esa voluntad de demostrar las cosas, ¿no? Así es. ¿Por qué esa voluntad de subrayar? De exhibir, yo soy quien mando acá. Claro, ¿no? ¿Por qué? Entonces, uno podría decir, bueno, lo que pasa es que ella es presidente del partido, además es la esposa del presidente y tiene que... Sí, pero hay una voluntad explícita, ¿no? Entonces, tú me preguntabas, ¿puede haber un rasgo autoritario? Este gobierno, digamos, ha llegado a respetar la democracia, la economía de mercado, porque ha habido una mayoría social, política... Que se la ha impuesto. Que ha hecho escuchar su voz. Así es. Es bien difícil gobernar contra una mayoría en un país. La mayoría en el país fue nítida, actuante. Por ello ellos han continuado. Digamos, pero han continuado un poco como que a regañadientes, ¿no? Porque mientras se aceptaba las políticas del ministro Castilla, se promovía las políticas del ministro Pulgar Vidal, que han... Entonces, tenemos que terminarte porque se nos ha ido la hora. Te agradezco muchísimo. Pero te comprometo para la semana del 28 que tenemos mensaje para que nos acompañe con más análisis, porque seguramente va a dar ese discurso presidencial para un análisis mucho más elaborado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, director Andrés Ponce. Pausa y venimos ya con la parte final del programa.